El archivo de los sueños olvidados. En la ciudad de Luminaria, un lugar lleno de luces brillantes y calles bulliciosas, existía un edificio peculiar conocido como el Archivo de los Sueños. Este archivo, aunque a menudo ignorado por los habitantes, albergaba una colección de sueños olvidados y anhelos perdidos. Se decía que aquellos que se atrevían a entrar podían encontrar los fragmentos de su pasado, tal vez, redescubrir su verdadero propósito. La protagonista de nuestra historia es Sofía, una joven de 25 años que había vivido toda su vida en Luminaria. Desde pequeña, había soñado con ser artista, pero la presión de la sociedad y las expectativas familiares la habían llevado a elegir una carrera en el mundo corporativo. Trabajaba largas horas en una oficina, sintiendo que su creatividad se apagaba día a día. Sin embargo, en su interior, el deseo de crear seguía vivo, como una chispa que nunca se había extinguido. Una tarde, mientras caminaba por el centro de la ciudad, Sofía vio el letrero del Archivo de los Sueños. La curiosidad la impulsó a entrar. Al cruzar la puerta, fue recibida por un ambiente acogedor, lleno de estanterías repletas de libros y objetos que parecían contar historias. Un anciano de cabello canoso y ojos brillantes se acercó a ella. «Bienvenida, joven soñadora. Aquí guardamos los sueños que se han perdido en el tiempo. ¿Qué te trae a nuestro archivo?» «Me siento perdida», respondió Sofía, sintiendo que la sinceridad la invadía. «He dejado de lado mis sueños y no sé cómo recuperarlos». El anciano sonrió con comprensión. «A veces, los sueños se ocultan en lo más profundo de nuestro ser. Aquí, puedes explorar tus anhelos olvidados. Toma este cuaderno y escribe lo que recuerdes de tus sueños». Sofía tomó el cuaderno y comenzó a escribir. Recordó sus días de infancia, cuando pasaba horas dibujando y pintando. Recordó la emoción que sentía al crear, la libertad de expresarse sin límites. A medida que las palabras fluían, se dio cuenta de cuánto había anhelado volver a conectar con su pasión por el arte. «Ahora, busca entre las estanterías», le dijo el anciano. «Cada objeto aquí tiene una historia que contar. Puede que encuentres algo que despierte tu creatividad». Con el cuaderno en mano, Sofía comenzó a explorar el archivo. Cada estante estaba lleno de objetos inusuales, pinceles desgastados, lienzos amarillentos y esculturas de barro. Se detuvo frente a un viejo caballete cubierto de polvo. Al acercarse, sintió una conexión instantánea. Era como si el caballete le susurrara que era hora de volver a crear. Decidida, Sofía se sentó frente al caballete y sacó su cuaderno. Comenzó a dibujar, dejando que su mano fluyera libremente. Las imágenes comenzaron a tomar forma, y con cada trazo, sentía que su alma despertaba. Se olvidó del tiempo y de las preocupaciones, sumergiéndose por completo en el proceso creativo. De repente, el anciano apareció a su lado. «¿Ves? La creatividad siempre ha estado dentro de ti. Solo necesitabas un espacio para que floreciera». Sofía sonrió, sintiéndose más viva que nunca. «Quiero hacer esto de nuevo. Quiero volver a ser artista». «Entonces, sigue tu corazón», le aconsejó el anciano. «Pero recuerda, los sueños requieren esfuerzo y dedicación. No siempre será fácil, pero vale la pena luchar por ellos». Con esas palabras resonando en su mente, Sofía decidió que debía hacer un cambio en su vida. Salió del archivo con una nueva determinación. Al día siguiente, renunció a su trabajo en la oficina y se inscribió en una escuela de arte. Aunque sentía miedo e incertidumbre, sabía que era el momento de seguir su verdadero camino. A medida que pasaban los meses, Sofía se sumergió en su formación artística. Aprendió sobre diferentes técnicas, exploró su estilo personal y comenzó a crear obras que reflejaban su esencia. Se unió a un grupo de artistas locales, donde compartían sus experiencias y se apoyaban mutuamente en su viaje creativo. Sin embargo, a pesar de su progreso, Sofía enfrentó desafíos. Había momentos en los que se sentía insegura y dudaba de su talento. ¿Realmente puedo hacer esto?, se preguntaba a menudo. En esos momentos, recordaba las palabras del anciano y el cuaderno que había llenado con sus sueños. Un día, mientras trabajaba en una pintura, Sofía recibió una invitación para participar en una exposición de arte local. La noticia la emocionó, pero también la llenó de miedo.
¿Y si a nadie le gusta mi trabajo?, pensó. Sin embargo, decidió que debía arriesgarse. La oportunidad de compartir su arte con el mundo era demasiado valiosa para dejarla pasar. Con el apoyo de sus amigos y compañeros artistas, Sofía preparó su obra para la exposición. Pasó noches enteras trabajando en su pintura, una representación de su viaje desde la oscuridad hacia la luz, simbolizando la búsqueda de sus sueños. Cuando llegó el día de la exposición, se sintió nerviosa pero emocionada. El evento se llevó a cabo en una galería luminosa, llena de gente. Sofía observó cómo los visitantes admiraban las obras de otros artistas, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. Finalmente, llegó el momento de presentar su pintura. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a su obra y comenzó a hablar sobre su proceso creativo y lo que significaba para ella. A medida que compartía su historia, notó que la gente la escuchaba con atención. Algunos se acercaron a ella para elogiar su trabajo, mientras que otros compartieron sus propias experiencias sobre la búsqueda de sus sueños. Sofía se sintió conectada con ellos, comprendiendo que todos tenían sus propias luchas y anhelos. Al final de la noche, su pintura recibió elogios y, para su sorpresa, fue vendida a un coleccionista local. La emoción la invadió, y supo que había tomado la decisión correcta al seguir su pasión. A partir de ese día, su carrera como artista comenzó a despegar. Con el tiempo, Sofía se convirtió en una figura reconocida en la comunidad artística de Luminaria. Participó en exposiciones, talleres y eventos, donde compartía su historia y motivaba a otros a perseguir sus sueños. El Archivo de los Sueños se convirtió en un lugar especial para ella, donde regresaba de vez en cuando para recordar su viaje y agradecer al anciano que había creído en ella. Un día, mientras visitaba el archivo, encontró al anciano sentado en su escritorio, revisando algunos documentos. «Hola, joven soñadora», le dijo con una sonrisa. «Me alegra verte de nuevo. Gracias por todo lo que hiciste por mí». «No podría haber llegado aquí sin tu ayuda», respondió Sofía, sintiendo gratitud en su corazón. El anciano asintió. «Recuerda siempre que los sueños son como semillas. Necesitan ser cultivadas con amor y esfuerzo. Estoy orgulloso de ti». Sofía sonrió, sintiendo que había encontrado su propósito. «Quiero ayudar a otros a encontrar sus sueños también. Quiero que sepan que nunca es tarde para seguir lo que aman». «Esa es la verdadera esencia de un soñador», dijo el anciano. «Comparte tu luz y ayuda a otros a encontrar la suya». Inspirada por sus palabras, Sofía decidió organizar un taller en el Archivo de los Sueños, donde invitaría a jóvenes y adultos a explorar su creatividad y compartir sus propios sueños. El taller fue un éxito, y la comunidad se unió, creando un espacio donde todos podían expresarse sin miedo. A medida que el tiempo pasaba, Sofía continuó creciendo como artista y como persona. Su vida se llenó de color, risas y conexiones significativas. Aprendió que los sueños no son solo metas, sino también el viaje que emprendemos para alcanzarlos. Finalmente, un día, mientras caminaba por la playa, Sofía se detuvo a contemplar el horizonte. Recordó su viaje desde la oscuridad hacia la luz, y cómo había redescubierto su pasión por el arte. Se dio cuenta de que, aunque había enfrentado desafíos, cada paso había valido la pena. Con una sonrisa en el rostro, Sofía se sintió en paz. Había encontrado su lugar en el mundo y estaba lista para seguir creando, compartiendo y ayudando a otros a encontrar sus propios sueños. En el fondo de su corazón, sabía que el Archivo de los Sueños siempre estaría allí, guardando los anhelos y esperanzas de todos aquellos que se atrevían a soñar. Ahora vamos con la segunda historia. El mapa de los recuerdos perdidos. En un rincón olvidado de la ciudad de Balenguo, existía una librería antigua llamada El Refugio de las Palabras. Este lugar, lleno de estanterías repletas de libros polvorientos, era conocido por su atmósfera mágica y su dueño, el anciano señor Elías, un hombre sabio que había dedicado su vida a preservar historias olvidadas. La librería era un refugio para aquellos que buscaban escapar de la rutina diaria y sumergirse en mundos de fantasía. La protagonista de nuestra historia es Elena, una joven de 23 años que había crecido en Balenguo. Desde pequeña, había sido una ávida lectora,
pero a medida que crecía, la presión de la vida adulta y las responsabilidades laborales la habían alejado de su pasión por los libros. Trabajaba en una oficina, donde pasaba horas frente a una pantalla, sintiéndose atrapada en una rutina monótona. Un día, mientras paseaba por el centro de la ciudad, Elena decidió entrar en el refugio de las palabras. Al cruzar la puerta, el aroma a papel viejo y madera la envolvió, y una sensación de nostalgia la invadió. Se dirigió a una esquina donde había una colección de libros de aventuras y fantasía. Mientras hojeaba las páginas de un viejo libro, notó un objeto extraño entre las hojas, un mapa desgastado. Intrigada, Elena sacó el mapa y lo examinó. Era un mapa antiguo de Balenguo, pero con marcas y anotaciones que no reconocía. En el centro, había un símbolo que parecía un corazón rodeado de estrellas. ¿Qué será esto?, se preguntó, sintiendo que el mapa la llamaba. El anciano Elías se acercó y sonrió al ver el mapa en sus manos. Ah, ese es un mapa especial. Se dice que conduce a los recuerdos perdidos de aquellos que lo encuentran. Cada marca representa un lugar donde se han vivido momentos significativos. Si decides seguirlo, podrías descubrir algo importante sobre ti misma. Elena sintió una mezcla de emoción y miedo. ¿Recuerdos perdidos? ¿Cómo puedo encontrar esos recuerdos? Debes seguir las marcas en el mapa. Cada lugar te llevará a un recuerdo que has olvidado. Pero ten cuidado, algunos recuerdos pueden ser dolorosos, advirtió Elías, con una mirada sabia. A pesar de la advertencia, la curiosidad de Elena la impulsó a seguir el mapa. Decidió que era el momento de reconectar con su pasado y redescubrir lo que realmente deseaba en la vida. Al día siguiente, armada con el mapa y un cuaderno para anotar sus descubrimientos, se embarcó en su aventura. La primera marca en el mapa la llevó a un parque que había visitado con su madre cuando era niña. Al llegar, sintió una oleada de nostalgia. Se sentó en un banco y cerró los ojos, recordando las risas y los juegos que había compartido con su madre. De repente, una imagen clara apareció en su mente: su madre le enseñaba a montar en bicicleta. La alegría y la libertad que sintió en ese momento la inundaron, y lágrimas de felicidad brotaron de sus ojos. Este es mi primer recuerdo, pensó, sintiendo que había encontrado una parte de sí misma que había estado perdida. Anotó en su cuaderno lo que había recordado y continuó su camino. La siguiente marca la llevó a una vieja biblioteca, un lugar que había sido su refugio durante la adolescencia. Al entrar, el olor a libros la envolvió de nuevo. Mientras exploraba, se encontró con un rincón donde solía sentarse a leer. En ese momento, recordó las historias que la habían inspirado a soñar con ser escritora. Recordó cómo pasaba horas escribiendo cuentos y relatos, imaginando mundos lejanos. ¿Por qué dejé de escribir?, se preguntó, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Decidió que debía retomar su pasión por la escritura. Anotó sus pensamientos y salió de la biblioteca con una nueva resolución. El mapa la llevó a varios lugares significativos de su infancia y adolescencia: la casa de su abuela, donde pasaba las vacaciones, el café donde solía reunirse con amigos, y el teatro donde había visto su primera obra. En cada lugar, Elena revivía recuerdos que la llenaban de emoción y nostalgia, pero también de una profunda tristeza por lo que había perdido. Finalmente, el mapa la condujo a un acantilado que daba al mar. Era un lugar que solía visitar con su madre, donde compartían sueños y esperanzas. Al llegar, el viento soplaba con fuerza, y las olas rompían contra las rocas. Elena se sentó en el borde del acantilado y miró al horizonte, sintiendo que el peso de sus recuerdos la envolvía. Mientras contemplaba el mar, recordó una conversación con su madre sobre la importancia de seguir los sueños. «Nunca dejes que nada te detenga», Elena le había dicho. «La vida es demasiado corta para no perseguir lo que amas». En ese momento, sintió la falta de su madre más que nunca, pero también una renovada determinación. Con cada recuerdo que había revivido, Elena comprendió que había estado viviendo la vida que otros esperaban de ella, en lugar de la que realmente deseaba. Decidió que era hora de hacer un cambio. Con el mapa en mano y su cuaderno lleno de anotaciones, se levantó y comenzó a caminar de regreso a la librería. Al llegar a El Refugio de las Palabras, encontró al señor Elías organizando algunos libros. «He seguido el mapa», le dijo con entusiasmo.
He encontrado recuerdos que creía olvidados y he redescubierto mi pasión por la escritura. El anciano sonrió. Me alegra escuchar eso. Los recuerdos son poderosos y a menudo nos muestran el camino que debemos seguir. ¿Qué harás ahora con todo lo que has descubierto? Elena reflexionó por un momento. Quiero escribir una novela. Quiero compartir mis historias y las de aquellos que me rodean. Quiero inspirar a otros a seguir sus sueños, tal como mi madre me inspiró a mí. Esa es una hermosa intención, respondió Elías. Recuerda que cada historia tiene el poder de cambiar vidas. No tengas miedo de ser auténtica en tu escritura. Con esas palabras resonando en su mente, Elena se dedicó a escribir su novela. Pasaba horas en la librería, rodeada de libros y palabras, creando un mundo lleno de personajes y emociones. Cada página que escribía era un homenaje a su madre y a los recuerdos que había recuperado. Con el tiempo, Elena completó su manuscrito y decidió enviarlo a varias editoriales. Aunque sentía nerviosismo, también una gran emoción. Finalmente, recibió una respuesta positiva de una editorial interesada en publicar su libro. La noticia la llenó de alegría, y supo que estaba en el camino correcto. La publicación de su novela fue un éxito. Los lectores se conectaron con su historia, y muchos compartieron cómo sus palabras les habían inspirado a seguir sus propios sueños. Elena comenzó a recibir invitaciones para hablar en escuelas y eventos literarios, donde compartía su viaje y motivaba a otros a encontrar su voz. Un día, durante una charla en una escuela, una joven se acercó a ella con lágrimas en los ojos. Gracias por compartir tu historia. Me siento perdida, pero tus palabras me han dado esperanza. Quiero escribir también, le dijo. Elena sonrió, sintiendo una profunda conexión con la joven. Nunca es tarde para seguir tus sueños. Recuerda siempre que tus palabras tienen poder. Escribe lo que sientes y no te detengas. A medida que pasaban los años, Elena continuó escribiendo y compartiendo su pasión con el mundo. Se convirtió en una voz influyente en la comunidad literaria, y su historia inspiró a muchos a redescubrir sus sueños. El Archivo de los Sueños se convirtió en un lugar especial para ella, donde regresaba de vez en cuando para recordar su viaje y agradecer al anciano que había creído en ella. Finalmente, un día, Elena decidió que quería devolver algo a la comunidad. Organizó un taller de escritura en El Refugio de las Palabras, donde invitó a jóvenes y adultos a explorar su creatividad y compartir sus historias. El taller fue un éxito, y la librería se llenó de risas y palabras. Mientras observaba a los participantes compartir sus relatos, Elena sintió una profunda satisfacción. Había encontrado su propósito en la vida, y sabía que su viaje apenas comenzaba. A través de su escritura, había logrado conectar con otros y ayudarles a encontrar sus propias voces. Y así, Elena continuó su camino, llevando consigo el mapa de los recuerdos perdidos y el legado de su madre. En cada historia que contaba, en cada palabra que escribía, recordaba que los sueños nunca se pierden por completo, siempre están ahí, esperando ser redescubiertos por aquellos dispuestos a buscarlos.